Si alguna vez has confiado ciegamente en alguien, si has entregado tu corazón sin reservas creyendo que el amor era suficiente para protegerte de cualquier traición, entonces esta historia te tocará profundamente, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de engaño, sino una lección sobre cómo las apariencias pueden ocultar las intenciones más oscuras. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió Tiago Montiel cambió no solo su vida, sino la de toda Barcelona. Y tal vez, solo tal vez, encuentres algo de ti mismo en estas palabras. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del gimnasio Forza Vital, pintando líneas doradas sobre las máquinas de ejercicio y los espejos que cubrían las paredes. Thiago Montiel ajustó las pesas de la barra mientras observaba a su último cliente del día completar la última serie de sentadillas. Su voz resonaba con esa mezcla perfecta de autoridad y aliento que había perfeccionado durante sus 5 años como entrenador personal. Venga, Mark, dos más. Tú puedes, tío. No me digas que no puedes. El hombre de mediana edad gruñó, sus piernas temblando visiblemente, pero completó las repeticiones. Tiago sonrió, ese gesto que iluminaba su rostro oscuro y hacía que sus ojos marrones brillaran con una calidez genuina. A sus 28 años, había construido algo más que un cuerpo atlético y una carrera exitosa. Había forjado una reputación de honestidad y dedicación que le había ganado una clientela leal en el corazón del Eixample barcelonés. Fenomenal, tío. La próxima semana subimos el peso, ¿vale? Mark, todavía jadeando, le dio una palmada en el hombro. Eres un cabrón, Tiago, pero un cabrón que sabe lo que hace. Se rió mientras se secaba el sudor de la frente. Por cierto, ¿qué tal Aitana? Hace tiempo que no la veo por aquí. La sonrisa de Tiago vaciló apenas un segundo, tan breve que nadie que no lo conociera bien lo habría notado. Bien, bien, ya sabes, ocupada con sus cosas. Tiene ese trabajo en la agencia de marketing que la tiene loca. Pues mándale recuerdos de mi parte. Sois una pareja que da gusto ver. Cuando Mark se fue hacia los vestuarios, Tiago se quedó solo en la sala principal del gimnasio. El zumbido constante de las máquinas de aire acondicionado llenaba el espacio, mezclándose con el eco lejano de una ducha corriendo. Se miró en el espejo de cuerpo entero, no con vanidad, sino con ese análisis crítico que aplicaba a todo en su vida. Vio a un hombre alto, de complexión atlética, con la piel que sus abuelos habían traído desde Guinea Ecuatorial y que él había aprendido a llevar con orgullo en una ciudad que no siempre había sido amable con los que eran diferentes. Barcelona lo había recibido cuando tenía 16 años, un adolescente delgado y asustado que apenas chapurreaba castellano y mucho menos catalán. Su madre había trabajado limpiando casas, su padre en la construcción, y ambos habían sacrificado todo para que él tuviera oportunidades. Y Tiago no los había defraudado. Se había sacado la certificación de entrenador personal, había ahorrado cada euro y hacía 2 años seguido lo imposible, convertirse en socio minoritario de Forza Vital, el gimnasio donde había empezado como simple recepcionista. Bueno, no exactamente solo. Iván Cardoso, su compañero de certificación y el hijo de una familia catalana con dinero antiguo, había sido quien le había ofrecido la oportunidad. Tío, tienes el talento y yo tengo el capital. Hagamos esto juntos, le había dicho Iván con esa sonrisa fácil que tenía, esa confianza que solo da el nunca haber conocido la necesidad. Tiago había aceptado, invirtiendo sus ahorros y firmando papeles que apenas entendía, pero en los que confiaba porque Iván era su amigo. ¿No? Su teléfono vibró. Un mensaje de Aitana. Amor, esta noche ceno con mamá. Seguramente llegue tarde. No me esperes despierto. Tiago frunció el ceño. Era el tercer cena con mamá de la semana. Tecleó una respuesta rápida. Vale, cariño, dale un beso de mi parte. Pero algo en su estómago se retorció incómodamente. Aitana Rovira había entrado en su vida como un huracán rubio hace 3 años, en este mismo gimnasio. Ella había llegado en enero, con ese propósito de año nuevo de ponerse en forma que la mayoría abandona en febrero. Pero Aitana no era como la mayoría. Era persistente, competitiva y tenía una risa que podía iluminar una habitación entera. También era hermosa de esa manera que hacía que la gente se girara en la calle. Cabello rubio que le caía en ondas perfectas hasta la mitad de la espalda, ojos azul claro que parecían ver a través de ti, y una figura que las revistas de moda calificarían de perfecta. Al principio, Tiago había sido profesional, demasiado profesional.
Sabía que liarse con clientas era el camino más rápido al desastre, pero Aitana había sido persistente también en eso. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que no sea lo suficientemente dura para ti? Le había desafiado un día después de una sesión particularmente intensa, y antes de que pudiera responder, ella lo había besado, allí mismo, entre las pesas rusas y las colchonetas de yoga. 3 años después vivían juntos en un apartamento pequeño pero acogedor en Gracia, uno de esos pisos viejos con techos altos y balcones con vistas a calles adoquinadas. Aitana trabajaba en una agencia de marketing digital, algo sobre gestión de redes sociales para marcas de lujo, que Tiago nunca terminaba de entender del todo. Lo que sí entendía era que su novia era ambiciosa, conectada y se movía en círculos sociales que a veces lo hacían sentir como un extraño. Oye, Tiago. La voz de Carla, la recepcionista del gimnasio, lo sacó de sus pensamientos. Ya he cerrado la caja. ¿Necesitas algo más antes de que me vaya? No, tranquila. Yo cierro hoy. Que tengas buena noche, Carla. Cuando ella se fue, Tiago comenzó su rutina de cierre. Apagar las máquinas que quedaban encendidas, revisar que todos los vestuarios estuvieran vacíos, ajustar el termostato. Era en estos momentos de silencio cuando su mente vagaba hacia lugares que prefería evitar durante el día. Las dudas habían comenzado sutilmente, como gotas de agua que eventualmente erosionan la piedra. Pequeñas inconsistencias en las historias de Aitana. Los fines de semana que pasaba con su familia en Sitges, pero cuando él llamaba a su madre para saludar, ella mencionaba que no había visto a Aitana en semanas. Las llamadas telefónicas que Aitana tomaba en otra habitación, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. Las veces que llegaba a casa oliendo a un perfume que él no le había visto usar. ¿Estaba siendo paranoico? Tal vez. Sus amigos le dirían que sí. Tío, eres un negrata con una catalana buenorra. Disfrútalo y deja de buscar problemas donde no los hay, le había dicho su amigo Mamadou la semana pasada, usando ese término que en otros labios sonaría ofensivo, pero que entre ellos era casi cariñoso, una forma de reclamar una identidad que otros habían usado para herirlos. Pero Tiago no podía sacudirse la sensación. No era solo inseguridad racial, aunque sí, esa mierda también estaba ahí. Esa voz pequeña que le susurraba que chicas como Aitana no se quedaban con tipos como él, no a largo plazo. Era algo más visceral, más basado en las pequeñas mentiras que se habían ido acumulando como polvo en los rincones de su relación. Cerró la puerta principal del gimnasio, activó la alarma y salió a la calle Aragó. El tráfico de la tarde rugía a su alrededor, una sinfonía urbana de motos, coches y el tintineo ocasional de bicicletas. Barcelona en primavera era perfecta. El aire todavía fresco, pero con promesas de calor, las terrazas de los bares comenzando a llenarse con gente que disfrutaba de vermut y aceitunas. En lugar de tomar el metro hacia casa, Tiago comenzó a caminar sin rumbo fijo. Necesitaba despejar su mente. Pasó por Passeig de Gracia, donde los turistas se agolpaban frente a Casa Batlló tomando selfies y obstruyendo la acera. Giró hacia calles más tranquilas, dejando que sus pies lo guiaran mientras su mente procesaba. Pensó en Iván, su socio y, supuestamente, su amigo. Últimamente Iván había estado extraño también, más distante, menos comunicativo sobre las finanzas del gimnasio. Cuando Tiago pedía ver los libros de contabilidad, Iván tenía siempre una excusa lista. Tío, confía en mí. Todo va bien. ¿Para qué quieres meterte en números aburridos? Tú eres el talento. Yo manejo el negocio. Pero Thiago no era estúpido. Había visto cómo algunos de los equipos nuevos que habían comprado, supuestamente comprado, nunca aparecían en los registros que él lograba ver. Había notado cómo ciertos pagos que debían entrar según los contratos con clientes corporativos parecían evaporarse. Y cuando confrontaba a Iván, su socio lo miraba con esa expresión de ofensa herida, como si Tiago fuera un malagradecido por siquiera cuestionar. Joder, después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo pagas? ¿Con desconfianza? Y Tiago se sentía mal, porque Iván tenía razón, ¿no? Le había dado una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Le había abierto puertas en una industria donde su color de piel todavía levantaba cejas. Debería estar agradecido, no cuestionando todo. Pero esa gratitud se estaba empezando a sentir como una cadena. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, demasiado spam de compañías telefónicas, pero algo le hizo deslizar el dedo verde. ¿Sí? ¿Thiago Montiel?
Era una voz de mujer, mayor, con un acento catalán cerrado. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo una pausa y Tiago podía escuchar el sonido de tráfico de fondo, como si la mujer estuviera en la calle. No me conoce, señor Montiel. Me llamo Montserrat y trabajaba en el Hotel Arts. Soy ama de llaves. Tiago frunció el ceño. Vale, ¿y? Mire, no sé si debería decirle esto. Me puedo meter en problemas, pero... Otra pausa. Tengo una hija de su edad y si alguien le estuviera haciendo lo que están haciéndole a usted, querría que alguien me lo dijera. El corazón de Tiago comenzó a latir más rápido. ¿De qué está hablando? Su novia. La rubia alta, ¿verdad? Aitana. La he visto muchas veces en el hotel. Siempre con el mismo hombre. Y no es usted, señor Montiel. He visto su foto en el gimnasio cuando pasé por allí una vez. Definitivamente no es usted. El mundo se inclinó ligeramente. Tiago se apoyó contra la pared de un edificio, sintiendo que necesitaba algo sólido que lo sostuviera. ¿Está segura? Completamente. Reservan la misma suite, habitación de 407. Los he visto entrar juntos varias veces, siempre los viernes por la noche o los sábados por la tarde. La mujer bajó la voz. Señor Montiel, parecen muy íntimos, lo siento mucho. ¿Cómo es él, el hombre con el que va? Alto, atlético como usted, pero más delgado, cabello oscuro, piel clara, viste bien, ropa cara, habla catalán sin acento castellano, de aquí de toda la vida, se nota. La descripción le resultaba familiar de una manera que le revolvió el estómago. ¿Ha escuchado su nombre alguna vez? Una vez lo oí. Ella lo llamó Iván. El suelo desapareció bajo los pies de Tiago. El ruido de la calle se convirtió en un zumbido distante. Iván, su socio, su supuesto amigo, el hermano de... Espera. Señora, dijo Tiago, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. ¿Dijo hermano? ¿Iván es el hermano de Aitana? Bueno, eso no lo sé con certeza, señor Montiel. Solo sé lo que he visto, pero la forma en que actúan no parecen hermanos, si entiende lo que quiero decir. Tiago sí entendía demasiado bien. Iván Cardoso, Aitana Rovira. Nunca había pensado en los apellidos diferentes porque España estaba llena de familias donde los hermanos tenían apellidos distintos debido al sistema de nomenclatura. Pero ahora que lo pensaba, Aitana siempre había sido vaga sobre su familia. Un hermano mayor que trabaja en finanzas era todo lo que había dicho. Nunca lo había invitado a reuniones familiares. Nunca había conocido a este hermano misterioso, porque el hermano era Iván, su socio, la persona en la que había confiado con su dinero, con su futuro, la persona que estaba follándose a su novia. Señor Montiel, ¿está bien? La preocupación en la voz de Montserrat era genuina. Sí. Gracias por llamar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué arriesgarse a contarme esto? Porque cuando trabajas limpiando habitaciones de hotel, ves muchas cosas que no deberías, y la mayoría de las veces te quedas callada porque no es tu problema. Pero esta vez, no sé. Vi su foto en el gimnasio cuando fui a hacer una consulta de precios para mi marido. Se veía como una buena persona, y las buenas personas no merecen que las engañen así. Hizo una pausa. Y tampoco merecen que les roben, señor Montiel. ¿Robar? ¿Qué quiere decir? Los he escuchado hablar. Las paredes no son tan gruesas como el hotel quisiera. Algo sobre papeles, sobre transferencias, sobre hacerlo antes de que usted se diera cuenta. No entendí todo, pero sonaba turbio, muy turbio. Tiago cerró los ojos, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su pecho, mezclándose con el dolor en una combinación tóxica. Todo empezaba a tener sentido, los números que no cuadraban, la evasión de Iván, las ausencias de Aitana. No era solo una aventura, era una conspiración. Gracias, Montserrat. No sabe cuánto le agradezco esto. Tenga cuidado, señor Montiel. La gente que hace este tipo de cosas no se detiene fácilmente, y documento todo lo que pueda. Va a necesitar pruebas. Cuando colgó, Tiago se quedó inmóvil durante varios minutos, absorbiendo la información. La gente pasaba a su alrededor, ajenos al hecho de que su mundo acababa de implosionar. Una pareja mayor caminaba del brazo, riéndose de algún chiste privado. Un grupo de adolescentes pasó corriendo, persiguiéndose los unos a los otros. La vida continuaba, indiferente a su devastación personal. Pero en medio del dolor, en medio de la traición que lo apuñalaba como 1000 cuchillos, algo más comenzó a crecer, algo frío y calculado, determinación. Si Aitana e Iván creían que podían joderlo, en todos los sentidos de la palabra, y salirse con la suya, estaban muy equivocados. Tiago Montiel no había llegado hasta donde estaba siendo un pendejo que se dejaba pisotear.
Había sobrevivido al racismo, a la pobreza, a todos los que le dijeron que un negro africano nunca sería nada en Barcelona. Había luchado por cada maldita cosa que tenía, y no iba a dejar que se lo quitaran sin pelear. Sacó su teléfono y abrió el calendario. Viernes. Según Montserrat, los viernes por la noche era cuando solían reunirse en el hotel. Miró la hora, las 7:30 de la tarde. Si Aitana había dicho que cenaba con su madre y si el patrón se mantenía, tomó una decisión. Esta noche iba a confirmar sus peores sospechas, y cuando lo hiciera iba a asegurarse de tener cada maldita prueba que necesitara para destruirlos a ambos. Porque en Barcelona, como en cualquier lugar donde las apariencias lo son todo y los escándalos corren más rápido que el fuego, la verdad tenía un poder devastador. Y Tiago estaba a punto de convertirse en el portador de una verdad que haría temblar el mundo perfecto y privilegiado en el que Aitana e Iván habían estado bailando. Empezó a caminar hacia la Barceloneta, donde el Hotel Arts se alzaba como un monolito de vidrio contra el cielo del atardecer. Con cada paso, su resolución se endurecía. Con cada respiración, su plan tomaba forma. No iba a ser la víctima en esta historia, iba a ser el protagonista de su propia justicia. Y que Dios ayudara a quien se interpusiera en su camino. El Hotel Arts se elevaba contra el cielo crepuscular de Barcelona como una declaración de lujo y exclusividad. Sus 44 plantas de cristal reflejaban los últimos rayos del sol, convirtiendo el edificio en una torre de fuego dorado que dominaba la costa de la Barceloneta. Tiago se detuvo al otro lado de la calle, observando la entrada principal donde un portero uniformado abría las puertas de cristal a huéspedes que llegaban en taxis y coches de lujo. Nunca había estado dentro, ni siquiera se había acercado. Lugares como ese no eran para gente como él, o al menos eso era lo que siempre había pensado. Las tarifas comenzaban en 400 euros la noche, más de lo que sus padres habían ganado juntos en una semana durante sus primeros años en Barcelona. Pero esta noche, las paredes de cristal y los porteros con guantes blancos no lo iban a detener. Cruzó la calle con determinación, sus zapatillas deportivas golpeando el pavimento con un ritmo constante. El portero le dirigió una mirada evaluadora. Ese tipo de mirada que Tiago conocía bien, la que medía tu valor basándose en tu apariencia, pero abrió la puerta de todas formas. Profesionalismo sobre prejuicio, supuso Tiago. O tal vez su ropa deportiva de marca y su postura confiada lo hacían parecer lo suficientemente presentable. El vestíbulo era exactamente como había imaginado: mármol pulido, lámparas de araña que probablemente costaban más que su coche, arreglos florales del tamaño de arbustos pequeños. El aire olía a dinero y perfume caro. Personas hermosas se movían por el espacio con esa languidez que solo da el nunca haber tenido que preocuparse por llegar tarde al trabajo porque podrías perderlo. Tiago se dirigió hacia los ascensores, tratando de parecer como si perteneciera allí, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar en un hotel de 5 estrellas un viernes por la noche. Nadie lo detuvo. La confianza, había aprendido, era la mejor armadura contra el cuestionamiento. Pulsó el botón del piso 24 y las puertas se cerraron silenciosamente. El ascensor subía tan suavemente que apenas podía sentir el movimiento. Música instrumental llenaba el espacio, algo clásico, piano y violines que probablemente tenían un nombre pretencioso que él no conocería. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Parte de él todavía esperaba estar equivocado. Quería estar equivocado. Quería que Montserrat hubiera confundido a Aitana con otra persona, que todo esto fuera un malentendido absurdo del que se reirían más tarde. Pero sabía que no lo era. Las puertas se abrieron en el piso 24. El pasillo se extendía en ambas direcciones, alfombrado con una moqueta tan gruesa que sus pasos no hacían ruido. Las puertas de las habitaciones eran de madera oscura con números dorados: 2401, 2402, 2403. La habitación 2407 estaba al final del pasillo, en una esquina. Una suite, según había dicho Montserrat. Por supuesto que era una suite. Iván nunca haría nada a medias, especialmente cuando se trataba de impresionar o de vivir más allá de sus medios con el dinero de otros. Tiago se acercó lentamente, cada paso medido. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué iba a hacer cuando llegara? No había pensado en eso. Solo había sabido que necesitaba ver con sus propios ojos, confirmar la traición antes de que su mente pudiera convencerlo de que estaba siendo paranoico. Cuando llegó frente a la puerta 2407, se detuvo.
Desde dentro podía escuchar voces, amortiguadas pero definitivamente allí. Una una risa femenina que conocía tan bien como su propia voz. Aitana. Algo dentro de él se rompió y se endureció al mismo tiempo. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de grabación de voz. Si iba a hacer esto, iba a documentarlo todo. Montserrat tenía razón, necesitaría pruebas. Presionó grabar y luego, con el teléfono en una mano, levantó la otra y tocó la puerta. Las voces dentro se detuvieron abruptamente. Hubo un silencio, luego el sonido de pasos acercándose. La puerta se abrió solo una rendija y a través del espacio apareció el rostro de Iván Cardoso, su socio, su supuesto amigo, el hombre que había prometido ayudarlo a construir un futuro. Iván estaba en pantalones de vestir, pero sin camisa, su torso desnudo revelando el resultado de las mismas rutinas de ejercicio que Tiago había diseñado. Su cabello, normalmente perfectamente peinado hacia atrás, estaba despeinado. Sus ojos se abrieron con shock cuando reconoció quién estaba en la puerta. Tiago, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Esa es mi pregunta, tío. Tiago empujó la puerta con más fuerza de la necesaria, obligando a Iván a retroceder. Entró en la suite como un huracán contenido. Y allí, en el centro de una sala de estar que probablemente costaba más por noche que su alquiler mensual, estaba Aitana. Llevaba un vestido rojo que Tiago nunca había visto, el tipo de vestido que te pones cuando quieres que alguien te lo quite. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros. El lápiz labial estaba ligeramente corrido. Sostenía una copa de champán en una mano, y cuando vio a Tiago, la copa se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, derramando líquido dorado sobre la alfombra cara. Tiago. Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? ¿Cómo te encontré? Tiago se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Esa es tu pregunta? ¿No lo siento o puedo explicarlo? ¿Solo cómo? El silencio en la habitación era tan denso que podías cortarlo. Los tres se miraban como en un triángulo de destrucción mutua. Tiago podía ver el lujoso dormitorio a través de una puerta abierta, la cama deshecha, ropa tirada descuidadamente en el suelo, su ropa. La ropa de ella. ¿Cuánto tiempo? Dijo finalmente, su voz peligrosamente tranquila. ¿Cuánto puto tiempo? Iván se había recuperado del shock inicial y ahora su expresión se había endurecido. Tiago, esto no es lo que parece. ¿No? Porque parece que mi novia y mi socio de negocios están follando en una suite de hotel de lujo. ¿Qué parte estoy malinterpretando? No hables así. Iván dio un paso adelante y había algo en su tono, una autoridad, una arrogancia, que Tiago nunca había escuchado dirigida hacia él antes. No tienes derecho a entrar aquí como un loco. ¿Derecho? Tiago se rió de nuevo, un sonido amargo. Hablemos de derechos, Iván. ¿Tenías derecho a acostarte con mi novia? ¿Tenía ella derecho a mentirme durante cuánto tiempo? Se giró hacia Aitana, quien había retrocedido hacia la ventana. Dime, Aitana, cuando me decías que amabas, cuando estabas en mi cama en nuestro apartamento, ¿ya estabas viniendo aquí con él? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Aitana, arrastrando el rímel caro. No quería hacerte daño, pero lo hiciste, y sigues haciéndolo. Cada mentira, cada cena con mamá, cada vez que me mirabas a los ojos y me decías que me amabas. Tiago sintió su propia voz quebrarse y se odió por ello. No quería mostrar debilidad, no frente a ellos. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? No hiciste nada, dijo Aitana en voz baja. Tú eres bueno, Tiago. Demasiado bueno. Entonces, ¿por qué? Fue Iván quien respondió y había un tono de desdén en su voz que Tiago nunca había escuchado antes. Porque eres demasiado bueno, tío. Demasiado ingenuo, demasiado confiado. Firmaste esos papeles del gimnasio sin siquiera leerlos realmente, ¿verdad? Porque confiabas en mí, tu amigo. Un frío glacial se instaló en el estómago de Tiago. ¿Qué papeles? ¿Qué has hecho? Iván sonrió y era la sonrisa de un tiburón. Esos papeles que firmaste hace 6 meses, las renovaciones del contrato de sociedad, no eran renovaciones, tío, eran transferencias. Transferencias de tu parte de la propiedad a nombre mío, completamente legales, completamente firmadas por ti. El mundo se inclinó. Tiago se agarró al respaldo de un sofá para mantener el equilibrio. Estás mintiendo. Lo estoy, revisa, busca tus copias. Oh, espera, nunca te las di, ¿verdad? Y nunca las pediste porque confiabas en mí. Iván se acercó a la mesa de café y cogió su teléfono. De hecho, la transferencia final se procesa el lunes. Para el martes ya no tendrás ninguna participación en Forza Vital. Serás un empleado si es que decido mantenerte. Tiago se quedó mirándolo, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando.
No era solo Aitana, no era solo una aventura, una traición del corazón, era todo. Su negocio, su futuro, todo lo que había trabajado para construir. ¿Por qué? La pregunta salió como un gruñido. ¿Por qué hacerme esto? Porque puedo, dijo Iván simplemente. Porque la gente como tú, Thiago, siempre será, como lo dijeron en el colegio, los ayudantes. Útiles, sí, buenos para el trabajo pesado, para dar la cara con los clientes porque les gusta ver diversidad, pero nunca los dueños reales, nunca los que realmente importan. Ahí estaba, finalmente. El racismo que siempre había estado burbujeando bajo la superficie de su amistad, ahora fluyendo libremente como veneno. Tiago sintió la rabia arder en su pecho, tan caliente que casi lo ahogaba. Y ella, continuó Iván, señalando a Aitana con desdén, fue parte del plan desde el principio. ¿Pensaste que realmente se fijó en ti por casualidad? Por favor. La contraté para que te distrajera, para que te mantuviera ocupado mientras yo arreglaba las finanzas. Resultó que al final nos gustamos de verdad, un bonus inesperado. Aitana sollozó. Iván, ¿para qué? Ya sabe todo. Mejor que sepa la verdad completa. Se giró de nuevo hacia Tiago. Ella ha estado reportándome sobre ti durante 3 años, cada duda que tenías, cada vez que cuestionabas los números, cada plan que hacías. Yo siempre iba un paso adelante porque ella me mantenía informado. Tiago miró a Aitana buscando alguna negación, alguna señal de que esto era una exageración cruel de Iván, pero ella solo lloraba en silencio, su mirada fija en el suelo. Al principio era solo negocios, susurró finalmente. Él me pagaba para salir contigo, para mantenerlo informado. Pero luego, levantó la vista, sus ojos azules nadando en lágrimas. Luego me enamoré de ti, Tiago. De verdad. Intenté detenerlo, intenté decirle a Iván que no podía seguir, pero yo le recordé que si me traicionaba, me aseguraría de que todos supieran que era una prostituta de lujo, terminó Iván casualmente, y que sus preciosos padres, tan católicos y tradicionales, se enterarían de cada detalle sórdido, sórdido. Así que siguió jugando su papel. Buena chica. Tiago se dio cuenta de que todavía tenía su teléfono en la mano, todavía grabando. Todo esto, cada palabra venenosa, cada confesión, cada admisión de conspiración y fraude, lo estaba capturando todo. Eres un monstruo, dijo en voz baja. Ambos lo sois. Somos supervivientes, corrigió Iván. En este mundo o jodes o te joden. Elegí no ser el jodido. Y el hecho de que seamos hermanos no significa nada para ti. Las palabras de Aitana fueron apenas audibles. Tiago se quedó helado. ¿Hermanos? ¿En serio sois hermanos? Medio hermanos, aclaró Iván. Mismo padre, madres diferentes. Papá tenía debilidad por las rubias. Se encogió de hombros. La familia es complicada. Pero sí, técnicamente estoy follándome a mi media hermana. ¿Escandalizado? Bienvenido a Barcelona, tío. Las familias antiguas aquí han estado haciendo mierda peor durante siglos. Al menos nosotros no somos primos. El estómago de Tiago se revolvió, no solo por la traición, no solo por el robo, sino por la absoluta falta de remordimiento, por la forma casual en que Iván hablaba de arruinar su vida, como si estuviera discutiendo el clima. No te saldrás con la tuya, dijo Tiago, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. Voy a luchar contra esto. Voy a conseguir un abogado. ¿Con qué dinero? Iván se rió. Tus ahorros están todos invertidos en el gimnasio, que ya no es tuyo. Los buenos abogados cuestan una fortuna. Y contra mi palabra, la palabra de un Cardoso, una familia conocida en Barcelona durante generaciones, con abogados de verdad y conexiones reales. Se acercó a estar frente a Tiago, tan cerca que podía oler su colonia cara. Eres un inmigrante negro con un título de entrenador personal. ¿Quién crees que te va a creer? Y ahí estaba el verdadero veneno. El recordatorio de que, sin importar cuánto hubiera trabajado, cuánto hubiera logrado, su piel siempre sería vista como menos que. Su palabra siempre pesaría menos. Su humanidad siempre estaría en cuestión. Pero Iván había cometido un error. Un gran error. Porque había subestimado a Thiago Montiel. Había asumido que un hombre bueno era un hombre débil. Había confundido la bondad con la estupidez. Tienes razón, dijo Tiago lentamente, retrocediendo hacia la puerta. Tienes conexiones, tienes dinero, tienes poder. Sonrió, y esta vez había algo peligroso en esa sonrisa. Pero yo tengo algo que tú no tienes. ¿Qué? ¿Dignidad moral? Iván se burló. Eso no paga las facturas, amigo. No. Tengo esto. Tiago levantó su teléfono, mostrando la pantalla de grabación todavía activa. Cada palabra, cada confesión, cada admisión de fraude, de conspiración, de manipulación, todo grabado.
Y ya sabes lo que dicen sobre Barcelona, Iván. Es una ciudad pequeña disfrazada de grande. Los rumores viajan rápido, los escándalos aún más rápido. La sonrisa se borró del rostro de Iván. Dame ese teléfono. ¿O qué? ¿Vas a atacarme? ¿En un hotel lleno de cámaras de seguridad? Por favor, no eres tan estúpido. Tiago se dirigió hacia la puerta. Pero tienes razón en una cosa. No puedo luchar contra tus abogados en un tribunal. No todavía. Pero puedo hacer algo mejor. ¿Qué? La voz de Iván había perdido toda su confianza anterior. Puedo destruir tu reputación. Puedo enviar esta grabación a cada cliente del gimnasio, a cada contacto en redes sociales, a cada medio de comunicación que le encante una buena historia de escándalo. Hermanos medio incestuosos conspirando para defraudar a un socio inocente. Los Cardoso, esa familia tan respetada, involucrados en fraude y engaño. ¿Cuánto crees que valdrán tus conexiones cuando todo Barcelona sepa exactamente qué clase de persona eres? Aitán había palidecido. Tiago, por favor. ¿Ahora quieres suplicar? Tiago la miró con una mezcla de dolor y desprecio. ¿Ahora te importa lo que pienso? Espero que haya valido la pena, Aitana. Espero que las suites de lujo y las mentiras hayan valido cada momento que pasaste en mi cama fingiendo que me amabas. Yo te amo, comenzó ella, pero Tiago levantó una mano. No, no lo haces. Nunca lo hiciste. Y está bien. Viviré con eso. Pero ellos, señaló entre Iván y ella, van a tener que vivir con las consecuencias de lo que han hecho. Porque aquí está la cosa sobre la justicia. No siempre necesita un tribunal, a veces solo necesita la verdad y una audiencia dispuesta. Abrió la puerta de la suite. Nos vemos el lunes, socio. Bueno, ex socio. Disfruta tu fin de semana, porque probablemente sea el último tranquilo que tengas en mucho tiempo. Tiago, espera. Iván dio un paso adelante, pero Tiago ya estaba en el pasillo. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, pudo ver a Iván de pie en el umbral de la suite, su rostro una máscara de rabia impotente. Aitana estaba detrás de él, sollozando. Hacían una pareja perfecta, pensó Tiago amargamente. Dos serpientes hermosas envenenándose mutuamente. El ascensor descendió en silencio. Tiago miró su reflejo en las puertas de metal pulido. Se veía cansado. Parecía que había envejecido 10 años en una hora, pero también había algo nuevo en sus ojos, una dureza, una determinación. Había entrado en ese hotel como una víctima. Estaba saliendo como un hombre con un plan. En el vestíbulo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas mientras caminaba hacia la salida. La primera fue a Mamadou, su amigo más cercano que trabajaba como periodista freelance para varios blogs de Barcelona. Tío, ¿tienes tiempo para una historia? Una grande, de esas que hacen carrera. La segunda llamada fue a Carla, la recepcionista del gimnasio, quien siempre había sido leal con él. Necesito que mañana temprano accedas a los archivos del ordenador de Iván. Sí, sé que es su ordenador, pero técnicamente es propiedad del gimnasio. Busca cualquier cosa sobre transferencias de propiedad, contratos, correos electrónicos. Descárgalo todo en una USB. ¿Puedes hacerlo? La tercera llamada fue a un abogado laboralista que había entrenado el año pasado, un tipo joven y hambriento que le debía favores. Javier, soy Tiago. Necesito una consulta urgente. No, no puede esperar hasta la semana que viene. Mañana. Tengo evidencia de fraude y necesito saber exactamente qué opciones tengo. Mientras salía del Hotel Arts hacia la noche de Barcelona, Tiago sintió algo que no había sentido en toda la noche. Esperanza. No era la esperanza ingenua que había tenido antes, esa creencia ciega en que la bondad era suficiente. Era algo más duro, más templado por el fuego de la traición. Era la esperanza de un hombre que había sido derribado pero que estaba preparándose para levantarse, y cuando lo hiciera iba a arrastrar a los que lo traicionaron consigo a la luz implacable de la verdad. Barcelona amaba los escándalos, y Thiago Montiel estaba a punto de darle uno que no olvidaría. El amanecer del sábado llegó con esa luz dorada particular que hace que Barcelona parezca una ciudad de ensueño. Thiago no había dormido. No podía. Su apartamento, el apartamento que había compartido con Aitana, se sentía contaminado ahora, cada rincón lleno de recuerdos que se habían vuelto tóxicos, la taza de café de ella todavía en el fregadero, su cepillo de dientes junto al suyo en el baño, la foto de ambos en la Sagrada Familia sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Había pasado la noche en el sofá, su portátil abierto frente a él, trabajando, planificando, preparándose para la guerra. La grabación del hotel estaba respaldada en 3 lugares diferentes: su teléfono, la nube y una USB que le había dado a Mamadou por si acaso.
No era paranoico. Bueno, tal vez un poco. Pero después de lo que había descubierto, no iba a subestimar hasta dónde llegarían Iván y Aitana para protegerse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carla. Lo tengo. Todo. No vas a creer la mierda que encontré. ¿Quedamos en el café del Born en 1 hora? Tiago sonrió por primera vez en 12 horas. Allí estaré. Se duchó, se vistió con ropa limpia y salió del apartamento sin mirar atrás. En el metro hacia el Bourne observó a la gente en el vagón. Una pareja joven besándose sin importarles quién los viera. Un hombre mayor leyendo La Vanguardia. Una mujer con auriculares moviéndose al ritmo de música que solo ella podía escuchar. Vidas normales, sin traiciones cinematográficas, sin conspiraciones. O tal vez sí las tenían y solo eran mejores ocultándolas. El Café del Born era uno de esos lugares antiguos que Barcelona hacía también. Techos altos, azulejos originales, camareros que habían trabajado allí durante décadas. Carla ya estaba allí, en una mesa del fondo, con 2 cafés cortados y una expresión que mezclaba excitación y horror. Tiago. Se levantó cuando él se acercó y para su sorpresa lo abrazó. Tío, lo siento mucho. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Nadie la tenía. Eran buenos actores. Se sentó tomando el café gratamente. ¿Qué encontraste? Carla sacó una USB de su bolso. Esto es dinamita pura. Correos electrónicos entre Iván y Aitana planeando todo desde hace 2 años. Transferencias de dinero del gimnasio a cuentas personales de Iván que no deberían existir. Contratos falsificados y lo mejor. Hice una pausa dramática. Conversaciones con otros socios potenciales donde básicamente admite que te estaba jodiendo porque, y cito, ese negro se lo cree todo. Es demasiado fácil. La rabia volvió a arder en el pecho de Tiago, pero esta vez estaba controlada, canalizada. ¿Todo documentado? Todo. Y hay más. Parece que no eres la única víctima. Tiene un historial de esto. Había otros 2 socios antes de ti, también inmigrantes, también eliminados del negocio mediante tácticas similares. Uno era un tipo de Pakistán, el otro de Colombia. Ambos terminaron sin nada. Tiago cerró los ojos. Por supuesto, un depredador no cambia sus patrones, solo mejora su técnica. Necesito copias de todo eso. Ya las tengo. Carla deslizó la USB hacia él. 3 copias más en sitios seguros. Y Tiago renunció. No puedo seguir trabajando para alguien así. Es asqueroso. No renuncies todavía, dijo Tiago pensativamente. De hecho, necesito que te quedes unos días más. ¿Puedes hacerlo? Necesito que seas mis ojos allí mientras organizo el siguiente movimiento. Carla asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que debía hacer desde el principio, luchar, pero no solo por mí, por todos los que ha jodido antes que yo. Pasaron la siguiente hora revisando los documentos en el portátil de Carla. Era peor de lo que Tiago había imaginado. Iván había estado desviando fondos durante meses. Había falsificado la firma de Tiago en múltiples documentos. Había incluso intentado obtener préstamos a nombre del gimnasio sin el conocimiento de Tiago, usando su parte como garantía. Cuando terminaron, Tiago tenía un plan. No era perfecto, pero era sólido. Y lo mejor de todo, era legal. Su reunión con Javier, el abogado, fue a las 11. Javier era un tipo de 30 y tantos, delgado y nervioso, pero con una mente afilada como una navaja. Escuchó toda la historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión cada vez más seria. Esto es grande, dijo finalmente. Muy grande. Fraude, falsificación, apropiación indebida, posiblemente conspiración, y con la evidencia que tienes, silbó bajo. Tiago, esto no es solo un caso civil, esto es criminal. Podría ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo tomará? En el sistema español, años, probablemente. Los tribunales están colapsados. Javier se recostó en su silla. Pero aquí está la cosa. Con evidencia tan sólida, y especialmente con esa grabación donde literalmente confiesa el fraude, podemos presionar para un acuerdo rápido. Ningún abogado en su sano juicio llevaría esto a juicio. ¿Y mi parte del gimnasio? Esos papeles que firmaste son nulos. Firma falsificada, engaño, coacción. Un juez los tirará sin pensarlo 2 veces. De hecho, Javier sonrió. Con lo que tienes, podrías argumentar para quedarte con todo el gimnasio. Compensación por daños, por sufrimiento emocional, por difamación. Tiago lo pensó. La idea era tentadora, muy tentadora, pero no era lo que quería. No, solo quiero lo que es mío, mi parte, más compensación por el dinero que robó, nada más. Eres demasiado bueno para tu propio bien, dijo Javier, pero había respeto en su voz. Pero está bien, lo haremos a tu manera.
Prepararé los papeles hoy. El lunes por la mañana presentamos denuncia formal. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada. Saliendo del despacho de Javier, Tiago se encontró con Mamadou para almorzar en un restaurante senegalés en Raval. Su amigo ya había estado trabajando en la historia, contactando a otros periodistas, preparando el terreno. Tío, esto va a ser enorme, dijo Mamadou, comiendo tiboudien con entusiasmo. Ya hablé con 3 blogs de noticias locales y todos quieren la historia. El ángulo de los hermanos incestuosos es oro puro para clickbait, aunque lo venderemos con más clase. Y el fraude racial repetido, eso es importante. Eso es periodismo real. No quiero que sea solo chisme, dijo Thiago firmemente. Quiero que importe. Quiero que otros inmigrantes que han pasado por esto vean que pueden luchar. Y lo harán. Confía en mí. Mamadou limpió su plato. Publicaremos el lunes por la tarde, después de que presentes la denuncia, coordinado para máximo impacto. Para cuando Iván y Aitana se den cuenta de lo que les ha golpeado, ya será demasiado tarde para controlar el daño. El resto del fin de semana pasó en un torbellino de preparación. Tiago se reunió con los otros 2 hombres que Iván había estafado antes, Omar de Pakistán y Alejandro de Colombia. Ambos habían perdido dinero y negocios, pero ninguno había luchado porque pensaban que era inútil, que el sistema estaba en contra de ellos. Pero juntos somos más fuertes, les dijo Thiago en la pequeña oficina que Javier le había prestado. Juntos tenemos un patrón, evidencia de comportamiento sistemático. Eso lo cambia todo. Omar, un hombre silencioso de 40 y tantos con cicatrices en las manos de años trabajando en cocinas, asintió lentamente. Lo haré, por mi familia, para que sepan que no me rendí. Alejandro, más joven y más ardiente, golpeó la mesa. Voy a disfrutar viendo a ese hijueputa pagar. El domingo por la noche, Tiago finalmente regresó a su apartamento para recoger algunas cosas. Aitana no estaba, probablemente todavía con Iván, planeando su próximo movimiento. Empacó una maleta con ropa y artículos esenciales. Iba a quedarse con Mamadou por un tiempo, hasta que todo esto se resolviera. Mientras empacaba, su teléfono sonó. Número desconocido. Esta vez no dudó en contestar. Sí, Tiago. Era la voz de Iván, pero diferente, tensa, preocupada. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, escúchame, podemos arreglar esto. Puedo darte tu parte de vuelta, más dinero extra. Podemos olvidar que esto pasó. ¿Olvidar? Thiago se rió sin humor. ¿Olvidar que me robaste? ¿Que te acostaste con mi novia? ¿Que me trataste como basura? No, Iván. Algunos errores no se perdonan. Thiago, no sabes con quién te estás metiendo. Mi familia tiene conexiones. Podemos hacer tu vida muy difícil. ¿Ya más difícil que lo que ya hiciste? Lo dudo. Tiago mantuvo su voz firme. Y respecto a tus conexiones, veamos cuántas te quedan cuando toda Barcelona sepa lo que hiciste. Cuando los medios publiquen sobre el heredero Cardoso defraudando a inmigrantes y follándose a su hermana. ¿Crees que tus amigos pijos van a querer asociarse contigo después de eso? Hubo un largo silencio. Eres un hijo de puta. No, Iván. Soy alguien a quien subestimaste. Hay una diferencia. Colgó antes de que Iván pudiera responder. El lunes llegó con una sensación de inevitabilidad. Tiago se despertó en el sofá de Mamadou sintiéndose más descansado de lo que había estado en días. Hoy era el día. Hoy comenzaba su contraataque. A las 9 de la mañana, él, Javier, Omar y Alejandro estaban en la comisaría de los Mossos de Escuadra, presentando denuncias formales contra Iván Cardoso por fraude, falsificación y apropiación indebida. Los agentes tomaron sus declaraciones, revisaron la evidencia y la expresión del inspector a cargo se volvió cada vez más seria. Esto es extenso, dijo el inspector Roca, un hombre de mediana edad con un bigote gris. Vamos a necesitar tiempo para procesar todo, pero con lo que tienen aquí, puedo decirles que esto va a juicio, sin duda. A las 2 de la tarde, el primer artículo apareció en línea. Un blog de noticias local había publicado la historia con el titular Heredero de familia catalana acusado de fraude sistemático contra inmigrantes. En una hora había sido compartido 1000 veces. En 2 horas, otros medios comenzaron a recoger la historia. A las 5, un medio más grande publicó el ángulo de la relación incestuosa. Escándalo en Barcelona, hermanos acusados de conspiración romántica y financiera. Las redes sociales explotaron. Cardoso Scandal se volvió trending en Twitter español. Tiago observaba todo desde el apartamento de Mamadou,
su teléfono iluminándose constantemente con notificaciones, mensajes de clientes del gimnasio expresando apoyo, llamadas de otros medios queriendo entrevistas. Incluso algunos mensajes de odio. Siempre había trolls, pero eran ahogados por la marea de apoyo. Su teléfono sonó. Esta vez era Aitana. Por un momento consideró no contestar, pero curiosidad o tal vez masoquismo lo hizo deslizar el botón verde. Tiago, su voz era ronca de tanto llorar. Has destruido nuestras vidas. No, dijo firmemente, vosotros destruisteis las vuestras. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver. Mi familia me ha echado, mis amigas no me hablan, he perdido mi trabajo, los padres de Iván lo han desheredado. ¿Estás contento? Tiago pensó en eso. ¿Estaba contento? No, el dolor todavía estaba allí, agudo y profundo. El amor que había sentido no desaparecía simplemente porque la persona resultara ser falsa. Pero había algo más allá de la felicidad, algo más importante. Estoy en paz, dijo finalmente. Estoy en paz sabiendo que la verdad salió, que la justicia de alguna forma está siendo servida. ¿Feliz? No sé si volveré a ser feliz, pero no tengo que vivir con mentiras, y eso es suficiente. Lo siento. Las palabras salieron en un sollozo. Siento tanto haberte hecho daño. Yo realmente te amaba, Tiago. Tal vez no al principio, pero al final sí. Y lo arruiné todo. Sí, lo hiciste. No había crueldad en su voz, solo declaración de hecho. Y ahora tienes que vivir con eso. Al igual que yo, tengo que vivir con haber confiado en las personas equivocadas. Ambos tenemos cicatrices ahora. Aprende de ellas. Colgó antes de que ella pudiera responder. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Iván intentó luchar contra las acusaciones, contrató abogados caros, dio entrevistas intentando controlar el daño, pero la evidencia era demasiado sólida. Los documentos no mentían, la grabación no mentía, los otros testigos no mentían. Eventualmente, sus propios abogados le aconsejaron que llegara a un acuerdo. Las negociaciones fueron tensas, pero finalmente, 6 semanas después de aquella noche en el Hotel Arts, se llegó a un acuerdo. Tiago recuperó su parte completa del gimnasio, más una compensación sustancial por daños. Omar y Alejandro también recibieron compensación por sus pérdidas pasadas. Iván tuvo que vender su participación en el gimnasio, a Tiago, irónicamente, a un precio reducido debido al escándalo. El gimnasio fue renombrado. Ya no era Forza Vital. Ahora era Resilient, un nombre que capturaba lo que Tiago había aprendido, lo que había sobrevivido. La historia tuvo un impacto más amplio del que Tiago había anticipado. Inspiró a otros inmigrantes que habían sido estafados a presentar sus propios casos. Se formó un grupo de apoyo legal. Los medios hicieron seguimiento sobre las dificultades que enfrentaban los emprendedores inmigrantes en España. Tiago se encontró convertido en un símbolo involuntario. Dio charlas en escuelas de negocios sobre ética y vigilancia. Apareció en podcasts hablando sobre resiliencia. No era famoso, no al nivel de celebridad, pero era conocido y, más importante, era respetado. 6 meses después del escándalo, en una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer en las ramblas, Tiago estaba en Resilient supervisando una clase cuando una mujer entró. Era atractiva, de piel morena, cabello rizado y una sonrisa que alcanzaba sus ojos. ¿Tiago Montiel? Preguntó con un leve acento caribeño. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarte? Soy Yara, leí sobre tu historia, inspiradora, y resulta que acabo de mudarme a Barcelona y necesito un gimnasio. Su sonrisa se amplió. Y tal vez un entrenador que entienda lo que es empezar de nuevo en una ciudad nueva. Tiago se encontró sonriendo de vuelta. Por primera vez en meses, no era una sonrisa forzada o educada. Era genuina. Creo que puedo ayudarte con eso. Mientras le mostraba las instalaciones, hablando sobre rutinas de ejercicio y membresías, Tiago sintió algo que no había sentido desde antes de la traición: esperanza. No la esperanza ingenua de su yo anterior, sino algo más fuerte, templado por el dolor y la superación. Había aprendido que la bondad no era debilidad, que confiar no significaba ser estúpido, que ser derribado no significaba quedarse abajo. Y más importante, había aprendido que la justicia, aunque lenta, aunque dolorosa, era posible. Barcelona seguía siendo la misma ciudad, hermosa, compleja, a veces cruel, pero Thiago Montiel ya no era el mismo hombre. Era más fuerte ahora, más sabio, y estaba listo para lo que viniera después. Porque al final, la historia no era sobre la traición, era sobre la resiliencia, sobre levantarse cuando te tumban, sobre encontrar tu fuerza en los lugares más oscuros. Y mientras Yara reía ante algo que él había dicho, mientras el sol de la tarde pintaba el gimnasio en tonos dorados,
Tiago supo que había ganado, no porque había destruido a sus enemigos, aunque lo había hecho, sino porque había mantenido su humanidad en el proceso. Esa noche, después de que el último cliente se fuera, se quedó solo en el gimnasio que ahora era completamente suyo. Miró su reflejo en el espejo, ese mismo espejo donde meses atrás se había visto como un hombre a punto de ser destruido. Ahora veía algo diferente. Veía supervivencia, veía triunfo, veía futuro. Y por primera vez desde aquella terrible noche en el hotel, Thiago Montiel se sintió verdaderamente libre. Barcelona tenía una nueva historia para contar. Y esta vez era una en la que el héroe ganaba. Fin.